Buenos días. Una vez conocido cómo actúan las fuerzas de Starling, proseguimos y lo hacemos analizando una serie de situaciones que pueden producirse en relación con la microcirculación. Si las funciones del corazón y el hígado son normales, si el corazón y el hígado están funcionando bien, no hay alteración en la fuerza de Starling. Y por cualquier situación aumente el líquido retenido, hipervolemia, recuerden que estamos hablando de hipervolemia todavía, pues entonces la hipervolemia, ¿qué pasa? El hígado funciona bien, el riñón funciona bien, la fuerza de Starling no está alterada, entonces el líquido se distribuye uniformemente. ¿Entre quién? Entre el espacio intersticial y el espacio intravascular. Se distribuye uniformemente en el compartimiento extracelular. Y esta distribución uniforme hace que, por un lado, se retenga líquido en el espacio intersticial y aparecen edemas, y por otro lado, hay más volumen de sangre hacia el circular y el corazón tiene que trabajar con mayor presión para empujar, vamos a decir así, todo este volumen de sangre. Cuando ustedes van a mover un mueble, si el mueble es más voluminoso o más pesado, tienen que empujar con mayor fuerza. Cuando el corazón tiene que bombear una mayor cantidad de sangre, pues tiene que hacerlo con mayor volumen, vamos a hablar en términos de volumen, tiene que hacerlo con mayor fuerza. Aparecen, por tanto, hipertensión arterial por el aumento de la fuerza contráctil del miocardio y el aumento del gasto cardíaco relacionado con el volumen sistólico, que eso ya hablamos de eso también en algún ciclo, no me acuerdo en cuál ahora. Y aparecen los edemas, hipertensión y edema. Pero ¿qué ocurre? Como ahora se diluyó el espacio intravascular, hay un poquito de disminución de la osmolaridad, los riñones empiezan a retener sal. Es un mecanismo, vamos a retener sal, eliminar agua, pero van reteniendo sal. Y la retención de sal hace que aumente la osmolaridad en el espacio intravascular y entonces se recupera un poco de líquido de los tejidos, en lo que se termina de regular todo. Aparece hipertensión arterial y los edemas no son tan marcados. En la hipertensión arterial, por lo general, sobre todo cuando hay hipervolemia, los edemas no son tan importantes. Hay un poquito de edema siempre, ¿no? Pero lo más importante es el aumento de la presión arterial. Si la persona presenta enfermedades cardíacas o enfermedades hepáticas o tiene alteraciones de las fuerzas de Starling, que hablamos de ellas, o tiene, no, ya esto es una alteración de la fuerza de Starling también, pero puede ser que tenga una disminución en la cantidad de proteínas en el plasma, esto difiere entonces. En este caso, la salida de líquido para el espacio intersticial es mayor, es más rápida, es más intensa y los edemas aparecen con mayor rapidez. Es decir, mal funcionamiento cardíaco, mal funcionamiento hepático o disminución de la albúmina plasmática. Son las tres situaciones más importantes en este caso. Ustedes verán hipertenso con grandes edemas, hipertenso con poco edema, aumento de la volemia y retención de sal. Hipertenso con mucho edema, piensen en enfermedades cardíacas concomitantes, piensen en enfermedades hepáticas concomitantes o piensen en disminución de la albúmina plasmática. Si los factores que se asocian son generalizados, por ejemplo, esto se ve mucho, albúmina baja por un síndrome nefrótico, albúmina baja por una insuficiencia hepática o algo de esto hace que disminuya la presión oncótica. Entonces los edemas no son localizados en los miembros inferiores como se ve en el hipertenso simple, sino que son generalizados, pueden afectar cualquier parte del organismo, hasta pueden tener edemas, líquidos, derrames, pericárdicos, pleurales, etc. Eso depende, fíjense que fácil es. Retención de agua y sodio, hipertensión, con poco edema, siempre poco edema, y casi siempre es en la parte inferior del cuerpo, en los piernas. Eso quiere decir retención de agua y sodio con riñones que están funcionando bien, hígado que está funcionando bien, corazón que está funcionando bien y con albúmina plasmática normal. Hipertensión con grandes edemas, o hay insuficiencia cardíaca, o hay insuficiencia hepática, o hay disminución de la albúmina. Pueden buscar orientarse por esto. Si existen alteraciones de la pequeña circulación, como por ejemplo en el caso de insuficiencia cardíaca izquierda, aparece congestión o edema pulmonar. Es decir, el que está fallando es el ventrículo izquierdo, el líquido se acumula, no en las piernas, se acumula más líquido en los pulmones, porque el fallo es el ventrículo izquierdo. Y entonces aumenta la presión, porque no consigue el ventrículo izquierdo pasar toda la sangre que llega del ventrículo derecho a los pulmones, no consigue que transite con la misma rapidez de los pulmones hacia la circulación general, aumenta la presión hidrostática venosa en los pulmones y sale más líquido hacia el pulmón. Edema pulmonar, que puede ser crónico o puede ser agudo, cuando el fallo ventricular izquierdo es más agudo. Esa es la génesis del edema pulmonar. La génesis del edema pulmonar son alteraciones en la fuerza de Starling a nivel de la microcirculación pulmonar. Si hay hipertensión portal, como en muchas enfermedades hepáticas, sobre todo en la cirrosis hepática, entonces aumenta la presión porque no puede circular la sangre que viene por el sistema porta,
no puede circular adecuadamente dentro del hígado, aumenta la presión en la vena porta, aumenta la presión en las vénulas dependientes del sistema porta, aumenta la presión en el extremo venoso del capilar del sistema porta y sale el líquido hacia el intersticio. Y aquí en este caso el intersticio está comprendido el espacio peritoneal y por tanto aparece la ascitis. Ese es el mecanismo básico de producción de la ascitis. Por la existencia de diferentes factores locales puede aparecer derrame pleural, puede aparecer edema localizado en otras partes del organismo, depende de los factores locales. Y estos factores locales están muy relacionados con la ecuación de Starling también. La retención de sodio como causa primaria de hipervolemia se produce por una afectación renal en la que por lo general se reabsorbe mucho sodio. Las situaciones renales que reabsorben mucho sodio van a producir hipervolemia con hipernatremia, por lo menos aumento de la cantidad total de sodio, pero lo básico es retención de agua y sodio. Los riñones normalmente son capaces de excretar unas grandes cantidades de sodio en los glomérulos. O sea, pasan grandes cantidades de sodio en los glomérulos. No es excretar, es filtrar. No es bien. Se filtra mucho líquido hacia los glomérulos, contiene una gran cantidad de sodio y esto ya con la falta de excreción del sodio a nivel de los túbulos normalmente sería suficiente para que el balance entre el sodio que se ingiere y el balance que el sodio que se elimina sea suficiente, que no se retenga sodio y incluso en alguna etapa relativamente avanzada de insuficiencia renal todavía este mecanismo funciona y entonces ustedes ven un paciente con insuficiencia renal con poco edema o con ningún edema. La orina ha disminuido o ha aumentado la cantidad, estamos en la fase poliúrica, aumenta la cantidad de orina y este aumento de la cantidad de orina compensa la dificultad que tienen los riñones para eliminar sodio y concentrar la orina. Orina abundante, poco concentrada, nos está hablando de fallo del riñón para concentrar esta orina, fallo del riñón para eliminar la cantidad de solutos necesarios, pero que para compensar lo que hace elimina mayor cantidad de líquido. En la fase inicial de la insuficiencia renal se produce orina con menos cantidad de sodio por litro, pero la eliminación total de sodio por el riñón es normal, lo que tiene que eliminar mayor cantidad de líquido para poder compensar esto. Hay un daño renal, los riñones, entonces para compensar, lo que hacen esto, no pueden concentrar la orina. Bueno, pues entonces eliminamos mayor volumen de orina y por tanto eliminamos mayor cantidad de sodio. Se llama fase poliúrica de la insuficiencia renal y es en las fases tempranas de la insuficiencia renal. El sodio pasa por el glomérulo hacia el líquido filtrado. Después en los túbulos renales se regula la reducción de este electrolito, o sea, se reabsorbe agua y un poco de sodio también, pero depende de las necesidades. Se retiene el sodio que se necesita y se permite la salida por la orina del sodio que sobra. Si el riñón funciona bien, retiene sodio y retiene agua. Por tanto, de la cantidad de litros enorme que se filtra en el glomérulo, apenas se orina todos los días, 1 litro, poco más de 1 litro, poco más o menos 1 litro. ¿Por qué? Porque se concentra, se eliminan los solutos y se retiene agua, pero se retiene sodio también. Cuando el riñón no es capaz de concentrar para poder eliminar la cantidad de solutos que tiene que eliminar diariamente, tiene que eliminar mucha mayor cantidad de líquido. Eso es lo que ocurre en la fase inicial de la insuficiencia renal. Hay una serie de situaciones en las cuales se afecta la reabsorción por el túbulo renal del sodio. Por ejemplo, está el síndrome de Liddle. El síndrome de Liddle es una enfermedad hereditaria, poco frecuente, en la que los túbulos renales excretan potasio, pero retienen sodio y agua y causan hipertensión arterial por hipervolemia. Está el llamado pseudo hiperaldosteronismo de tipo 2. Es una enfermedad de los túbulos renales que no responde adecuadamente a las hormonas mineralocorticoides. Y como no responden a las hormonas mineralocorticoides, retienen agua y sal. Y esto lleva a la hipervolemia. Está el síndrome de Gordon. Es una enfermedad hereditaria caracterizada por retención de potasio, cloro y agua, con hipertensión arterial como manifestación principal. Se retiene potasio, se retiene cloro y se retiene agua. Aparece una hipervolemia y aparece hipertensión, síndrome de Liddle, pseudohiperaldosteronismo tipo 2 y enfermedad de Gordon. Las enfermedades endocrinas también, que presenten aumento de la secreción de hormonas mineralocorticoides, la aldosterona concretamente, también retienen agua y sodio, producen hipervolemia y producen hipertensión arterial. Hiperaldosteronismo primario o secundario produce hipertensión arterial por retención de agua y sodio y por hipervolemia, que es lo que estamos hablando hoy. El síndrome de Liddle y el hiperaldosteronismo y algunas otras formas poco frecuentes cruzan con hipopotasemia, potasio en sangre bajo,
cuando ustedes ven un paciente con hipertensión arterial y miden el potasio en sangre y esté bajo, piensen en un líder o un hiperaldosteronismo, sea primario o secundario. Si tiene hiperpotasemia, piensen en un síndrome de Gordon, que es una posibilidad. O sea, no olviden el síndrome de Gordon. No quiero decir que sea lo más probable, porque quiero decir que es una posibilidad que tenemos que tener presente siempre. Porque, como decía alguien, las enfermedades, piensa siempre en las enfermedades frecuentes. Porque siempre cuando tienes un paciente adelante, lo más probable es que tenga una enfermedad frecuente. Pero como yo siempre le he rectificado, fue un profesor mío que yo le tengo mucho cariño, ya fallecido, y yo le decía, pero si no piensas en las enfermedades poco frecuentes, nunca las vas a diagnosticar. Y él me decía, sí, Padovani, pero tienes que aprenderte las frecuentes. Y yo le decía, yo me aprendo las no frecuentes después que me aprendí las frecuentes, porque no puedo olvidarme nunca de aprenderme las enfermedades que veo todos los días. Pero cuando yo terminé de aprenderme las que veo todos los días, tengo que aprenderme las que veo de casualidad, porque esas también existen. Entonces, el paciente que tiene una enfermedad poco frecuente no tiene derecho a que lo diagnostiquen. No, sí tiene derecho. Por eso les digo, hipertensión arterial, generalmente con muy poco edema, con poco edema, y potasio en sangre bajo, piensen en el líder o piensen en un hiperaldosteronismo. Pacientes con hipertensión arterial con poco edema y con potasio alto, piensen en un síndrome de Gordon. Y entonces van a ayudar a la persona que lo padece porque le hicieron el diagnóstico. Y hacer el diagnóstico de las cosas poco frecuentes es realmente lo que afina a un especialista. Hacer el diagnóstico de las cosas frecuentes es obligatorio para todos los médicos, especialistas o especialistas en medicina general. Pero hacer el diagnóstico ya de las cosas poco frecuentes es el especialista en especialidades que no sean generales, más específicas. Y por eso tenemos que hablar de enfermedades frecuentes, sobre todo, pero hablar también de las enfermedades poco frecuentes. Hay enfermedades que cursan con retención de sodio, pero que a diferencia anteriores, el efecto primario de la enfermedad no es la retención de sodio. O sea, la hipervolemia aparece, pero que no es la enfermedad, su efecto principal no es retención de sodio. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca disminuye la cantidad de sangre bombeada por el corazón. En consecuencia, disminuye la cantidad de sangre que pasa por los riñones en un minuto. El bajo flujo renal por insuficiencia cardíaca confunde los receptores renales. Recuerden que hablamos que hay sistemas de homeostasis que son locales y sistemas generales. En este caso, hay un sistema local a nivel del riñón que está midiendo el flujo de sangre. Cuando dice, está pasando menos sangre, hay problema. ¿Qué tenemos que hacer? Retener agua y sodio. ¿Para qué retener agua y sodio? Para compensar el bajo flujo. Pero ellos no perciben, no se dan cuenta que el bajo flujo nada más que renal. Estamos hablando del compartimiento, ya hemos hablado de los compartimientos vasculares, cómo circula en general, y el renal, el arterial, y ese compartimiento renal dice un momento que está circulando poca sangre, hace falta aumentar la cantidad de sangre para que circule. Retener agua y sodio, porque ellos interpretan esa baja circulación como disminución del flujo de sangre en el organismo, no como disminución del flujo de sangre en el riñón. Entonces retienen agua y sodio, aumentan el gasto cardíaco, pero empeoran la circulación. O sea, el gasto renal, el flujo renal aumenta, pero empeoran la circulación general. En la cirrosis hepática. ¿Qué pasa en la cirrosis hepática? En la cirrosis hepática, como hay una disminución, hay un aumento de presión en el sistema portal, pero eso lleva a una disminución de la circulación en el hígado porque el aumento de la presión en el sistema portal está causado por obstrucción del libre flujo de sangre dentro del hígado. Entonces la sangre se va reteniendo en la vena porta, pero le llega menos sangre a la célula hepática. La célula hepática interpreta esto como que ha disminuido el flujo de sangre, se confunde y al confundirse empieza a activar sistemas para que los riñones retengan más agua y sodio. Y esto empeora la hipervolemia. Este es un mecanismo también donde el sistema circulatorio a nivel del hígado se confunde porque interpreta su problema local como un problema generalizado. ¿Cuántas personas le pasa eso? Que ven su problema como un problema de todo el mundo y no siempre es así. Bueno, pues el hígado y el riñón pueden confundirse, como ya les he explicado, y entonces, ¿qué pasa? Retienen agua y sodio y aumentan la volemia. Cuando empeora la hipertensión portal, ya en etapas avanzadas de la disminución del volumen, en etapas avanzadas de cirrosis, la disminución del volumen de sangre en las arterias por retención en el sistema porta hace que se va reteniendo líquido. En el sistema de la vena porta pasa líquido al peritoneo, se acumula líquido en el hígado, en otras partes por acá, entonces el volumen de líquido circulante para la circulación general disminuye y el compartimiento general pues no se da cuenta que el problema está a nivel del hígado, sino que dice, disminuyó el volumen de sangre
pues dile al hígado, al riñón que retenga más agua y sodio para poder compensar la disminución del volumen circulante y aparece una hipervolemia. Sin embargo, no está afectado el volumen total de sangre, está afectado el volumen de sangre que ha quedado retenido en el sistema porta, pero que este porta, al retener líquido, disminuye el líquido en el sistema circulatorio general. Y es lo que interpretan los mecanismos generales, que hay una disminución de la volemia, del volumen de sangre circulante. Y tiene razón, la hay, pero la hay por sangre retenida a nivel del sistema porta. Eso es etapas avanzadas de la cirrosis hepática. En la cirrosis, además, hay otro problema muy importante. Disminuye la producción de albúmina por el hígado. Al disminuir la producción de albúmina por el hígado, disminuye la presión oncótica intravascular. Al disminuir la presión oncótica intravascular, sale líquido del vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial y disminuye el volumen sanguíneo. Y entonces se activan aún más los mecanismos para retener agua y sodio, mecanismos que incluyen la aldosterona. Entonces, retención de agua y sodio mucho mayor para compensar un paso de líquido de un espacio hacia otro. Las manifestaciones clínicas de la hipervolemia son de dos tipos. Por una parte, las manifestaciones de enfermedad que la causa. Un trastorno renal, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática, todo eso tiene sus síntomas propios y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por la otra, los síntomas o signos propios de la hipervolemia. Y esto depende de la cantidad de líquido retenido y depende de dónde se distribuye el líquido que se ha retenido. Entre las manifestaciones clínicas de hipervolemia más frecuentes tenemos la hipertensión arterial. Es frecuente. El líquido está contenido dentro del espacio intravascular, aumenta la cantidad de líquido, aumenta la presión que tiene ese bombeado ese líquido, aumenta la presión arterial. Es un mecanismo que está descrito, lo describimos en el ciclo de hipertensión arterial. Tenemos los edemas, que dependen de una serie de factores, como mencionamos ya hace poco, pero que pueden aparecer también junto con la hipertensión arterial. Pueden ser mayores o menores, dependiendo de factores locales, dependiendo de factores sistémicos, o cuando todo está bien, pues son un poquito menores. Se distienden las venas yugulares del cuello. Observamos aquí que estas venas están dilatadas. ¿Por qué están dilatadas? Porque el volumen de sangre que está contenido en las venas es mucho mayor del normal y las demás venas no las vemos con tanta facilidad. Ahora las yugulares las vemos muy fácilmente. Por eso nos observamos las yugulares. Sí, pero todas están igual, todas están dilatadas. Lo que estamos viendo es la yugular, que está más fácil de ver. Aparece el edema en las piernas, que he mencionado, edema en la espalda cuando la persona está acostada, y aparece el edema alrededor de la órbita de los ojos, que como pasamos la mayor parte del tiempo de pie, un edema a nivel de la órbita nos está hablando de factores que pueden ser de afectación muy importante, pero que no son de afectación más bien local. No es, por ejemplo, la presión hidrostática es mayor en los miembros inferiores. Por tanto, el edema es mayor en miembros inferiores en relación con la presión hidrostática. Cuando el problema es la disminución de la presión oncótica, el edema es generalizado. No importa si está de pie, está sentado, está acostado, el edema es más generalizado. Y puede aparecer, además de eso, derrame pleural. En el caso de hipervolemia, puede aparecer ascitis o puede aparecer edema pulmonar, como ya explicamos todo esto. La presencia de edema que deja fovea, fovea es la fosita cuando nosotros apretamos una zona con edema, la apretamos con el dedo, deja como una fosita, una depresión. La presencia de fovea nos dice que hay una retención de líquido de como menos, mínimo, 3 litros de líquido, de exceso de líquido en el espacio intersticial. Si hay 3 litros de exceso de líquido en el espacio intersticial, ¿cuánto líquido hay circulando? Bueno, imagínense ustedes. En ausencia de otros factores como alteraciones de circulación, hipoluminemia, etc., tenemos que pensar que es hipervolemia, retención de líquido total, con paso libre al espacio intersticial. Y la causa más frecuente es la retención de sodio. Como bueno, ya hablaremos también cuando hablemos de sodio, pero ya aquí podemos decir esto. Cuando usted ve un edema marcado con una gran depresión y entonces no haya trastornos de la albúmina, no haya trastornos de circulación, no hay otros factores evidentes, piense siempre que hay 3 litros de más en el espacio intersticial y que esto está causado por retención de sodio a nivel global. Y eso piensa usted cuánto líquido de más hay en la circulación. Si esto se le suma a una hipertensión arterial, bueno, pues usted sabe lo que es. En caso de enfermedades de las válvulas cardíacas izquierdas, en casos de isquemia o insuficiencia del miocardio a predominio izquierdo, o sea, insuficiencia cardíaca, sobre todo a predominio izquierdo, o enfermedades valvulares, sobre todo izquierdo,
la hipertensión venosa pulmonar es la que predomina. Hay hipertensión en el sistema venoso, en el circuito menor, y entonces el edema es básicamente pulmonar. Puede ser que no tenga edema generalizado, pero lo tiene pulmonar. Aparece una persona con falta de aire a los esfuerzos, aparece una persona que tiene falta de aire cuando se acuesta y tiene que sentarse para poder respirar, y aparece una persona que puede tener un edema agudo del pulmón, que es la manifestación más intensa, y la presión arterial está normal o baja. Piensa entonces en enfermedad del ventrículo izquierdo del corazón, ya sea valvular o ya sea del miocardio del ventrículo izquierdo. El diagnóstico de estas causas no es difícil, solamente hay que pensar en ellas. La hipervolemia tiene muchas manifestaciones clínicas y son muy evidentes y tienen muchos síntomas acompañantes, que entonces van a orientar hacia enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, enfermedades renales. Usted tiene un paciente con manifestaciones propias de hipervolemia y entonces los síntomas estos adicionales, las señales adicionales, van a orientar a usted hacia la enfermedad de base. Un vaso aumentado de tamaño con ascitis nos está hablando de posibilidad de una hipertensión portal. Un paciente que tiene trastornos en cuanto a la cantidad de orina eliminada y tiene trastornos en la densidad de la orina eliminada, estamos pensando en enfermedad renal. Y un paciente con congestión pulmonar, con síntomas como dolor precordial, con síntomas como soplos cardíacos que podemos detectar, que es una señal importante, bueno, pues entonces nos está hablando de enfermedad cardíaca. No es tan difícil, ¿no es verdad? La hipertensión es muy frecuente cuando el mecanismo es retención de sodio. Yo diría que prácticamente para que podamos hablar de retención de sodio es casi necesario que exista hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial nos va a dar una hipervolemia intravascular, aumenta el volumen y la hipertensión acompaña, además de todos los síntomas que puedan aparecer. Pero ya dijimos, las enfermedades cardíacas, las enfermedades hepáticas, las enfermedades renales tienen manifestaciones clínicas muy evidentes que nos pueden orientar con facilidad. La aparición de proteína en la orina orienta hacia causas renales con pérdida de proteína, pérdida de albúmina. Y estamos hablando básicamente de un síndrome nefrótico que puede ser más manifiesto o menos manifiesto. Edema generalizado, aumento de albúmina en la orina, disminución de albúmina en sangre, piensen en un síndrome nefrótico. Y no se van a equivocar, no se van a equivocar muchas veces. La creatinina elevada en sangre nos va a orientar hacia la insuficiencia renal y cuando tengo paciente con edema, análisis de sodio en sangre y en orina, porque la presencia de sodio en sangre y orina, o sea, la concentración de sodio en sangre y orina, nos va a orientar en si existe o no retención de sodio por los riñones. Baja concentración de sodio en la orina, cuidado. Alta concentración de sodio en sangre, que nos está hablando de retención de sodio, pero no nos está hablando de enfermedad renal, porque enfermedad renal tiene que hablar, o sea, la enfermedad renal, por ejemplo, insuficiencia de esto, tiene que haber otras manifestaciones también. Puede ser alguna de las demás causas que hemos hablado hoy. La dosificación de péptido atrial natriurético cerebral con concentraciones elevadas nos apoya el diagnóstico de hipervolemia. ¿Por qué? Porque esta es una sustancia que se libera cuando el corazón está sometido a presión por aumento del líquido dentro de él. Entonces libera esta sustancia. Natriurético quiere decir que va a hacer que se orine más sodio. Péptido, porque es una proteína, atrial, porque se libera a nivel de las aurículas, cerebral, porque hay dos tipos diferentes, hay uno que se encontró en el cerebro, pero que básicamente es liberado por el corazón, y natriurético, natrium, sodio, diuresis, orina, es una proteína liberada por las aurículas cardíacas cuando están sometidas a presión para hacer que los riñones eliminen mayor cantidad de sodio. Y atrás del sodio se va el agua. El aumento del péptido atrial natriurético nos está hablando, entre otras cosas, una posibilidad muy importante, de hipervolemia. El tratamiento de hipervolemia por retención de agua y sodio es, en primer lugar, tratar la causa. Tenemos que tratar lo que está provocando la hipervolemia. Y para el tratamiento de la retención de sodio y agua, independientemente de la causa, tenemos tres formas de hacerlo. Tenemos tres formas de tratar la retención de agua y sodio independientemente de la causa. Primero, limitar el sodio en la dieta. Los riñones retienen sodio fácilmente por muy poca cantidad que entra al organismo. O sea, si usted consume menos sodio, los riñones no van a sufrir por esto, y el organismo no va a sufrir por esto. ¿Qué va a pasar? Que los riñones van a retener más sodio y se compensa. Por eso es muy importante eliminar el sodio de la dieta en estos pacientes. No adicionar sal a los alimentos y eliminar todos los alimentos ricos en sal, como por ejemplo bebidas efervescentes, alimentos en conserva, etc. La dieta, muy importante. Pero la dieta no basta generalmente, ¿no? Después hay que hacer uso de diuréticos.
de diuréticos dependiendo de enfermedad de base. Hay enfermedades que necesitan un diurético, otras otro. Por ejemplo, si sospechamos hiperaldosteronismo, el diurético a utilizar es la espironolactona, un antagonista de aldosterona. Si sospechamos un daño renal, pues se utiliza generalmente un diurético de LASA, la furosemida o la toracemida o algunos otros diuréticos de LASA, porque va a hacer que se elimine agua por el riñón y sal, independientemente de la enfermedad renal de base. Si administramos una tiacida, pues no va a tener acción en un paciente con una insuficiencia renal. Los diuréticos hacen que los riñones eliminen sodio y el agua va atrás de ellos. Se utilizan los diuréticos cuando la retención de agua es moderada a un poco más importante. Y entonces vamos a tener dos posibilidades. Se resuelve el problema con los diuréticos o no se resuelve el problema con los diuréticos. Los diuréticos inhiben la reabsorción de agua y sodio en túbulos renales, pero tienen efectos secundarios también. No lo olvidemos. Por ejemplo, la acetazolamida puede producir acidosis y retención de cloro. Otros pueden producir pérdida de potasio. Y entonces se recomienda, cuando utilizamos uno de los diuréticos que hacen perder potasio, monitorear el potasio en sangre también. Tercer mecanismo, dijimos, la dieta, no podemos obviarla, permanente. Los diuréticos, muy importante. Y el tercer tipo de tratamiento, cuando ya los demás no han logrado lo que nosotros estamos buscando, es la utilización de la filtración extracorpórea, lo que se conoce como diálisis, hemodiálisis, con equipos de diálisis. Estos métodos se emplean generalmente en casos graves, que no respondieron adecuadamente a los tratamientos que se han empleado, es decir, diurético y dieta, y por esta vía, por la vía de la hemodiálisis, se consigue eliminar agua y sodio que están en exceso y normalizar la situación. Pero como decía, es una medida casi extrema. Muy importante, tratar las manifestaciones de hipervolemia porque pueden ser muy dañinas para el paciente. Entre ellas, evacuar el líquido acumulado en pleura o peritoneo y en este caso reponer albúmina si estuviera baja para evitar que consiga volver, o sea, para hacer más difícil que se vuelva a retener este líquido. Tratar la hipertensión arterial, que casi siempre es consecuencia y no causa de la hipervolemia. La hipertensión arterial, en casi todas las situaciones que ustedes tengan, es consecuencia de hipervolemia, no causa. Digo, en las hipertensiones arteriales con hipervolemia, porque hay hipertensión arterial que no tiene hipervolemia, que tiene otras causas. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Ya los voy a dejar descansar un poquito y nos vemos en el próximo programa si les interesa el tema. Hasta entonces. Chao.